Yo tengo que entregarla. Yes. No, pero tenemos una réplica. Nadie sabe eso, mami. Lo haces. Miss Cuba y la hija de Lili. Bienvenida. Gracias, Raúl. Qué lindo te ves. Qué lindo Un placer te ves, en verte. Cuéntame, ¿ya hace un año que tú ganaste la corona? Sí, estoy tan feliz que puedo estar aquí con ustedes hoy otra vez, ya a pocos días de entregar mi corona. Yo empecé aquí cuando gané y ahora estoy terminando aquí con ustedes. Lo sé, lo sé. Yo quiero saber cómo fue este año. Fuiste a Miss Universo, terminaste entre las 10 últimas. Creo que fue un papel que hiciste excelente. Cuéntame qué fue ser una Miss Cuba durante todo este año. ¿Qué aprendiste, qué lograste con todo esto? Yo no creo que era lo que me esperaba, pero estoy tan feliz que lo hice. Yo siento que mi mamá siempre te dice que cada mujer debe de ir a un concurso de belleza porque aprendes tanto. Lo último que yo aprendí es cómo ser una Miss, porque aprendí cómo cuidar mi cuerpo más, cómo hablar mejor el español, oratoria, pasarela, y también necesitas estar siempre atenta de los eventos que están pasando en el mundo porque te pueden preguntar cualquier pregunta en cualquier momento. Para mí la prioridad siempre era la educación en este proceso y me ayudó en cada cosa que voy a hacer en mi vida ahora. Yo la recuerdo regresando del Miss Universo, Raúl, que fue un evento increíble en la vida de cualquier mujer. Y la primera pregunta de todo el mundo era, bueno, ¿y ahora qué? Claro, cuando uno no regresa con la corona, enseguida, y si te regresas con la corona, sabes que vas a ser la Miss Universo, pero si no, ¿ahora qué? Y recuerdo a Lina regresar y meterse en un retiro de Emaús, un retiro católico. Me llamó mucho la atención, pero yo creo que, ¿qué salen ustedes? Con un ruido, yo me imagino, de todo lo que pasa. Sí. Durante ese mes. Esa palabra ruido. La palabra ruido. Tantos meses con tanta adrenalina y nunca vas al Miss Universo con un plan. El plan es ganar. No hay plan B, pero si no ganas necesitas llegar y darte cuenta que primero yo quería llegar detrás a los básicos porque yo no vi a mi familia por un año, yo no vi a mis amigas por un año y quería cuidar mi mente, mi salud porque las redes sociales el año pasado estaban muy fuertes también y yo siempre hablo con mis amigas que yo concursé con ellas y yo creo que todas estábamos en la misma página que tenemos que regresar a lo básico, pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos y poder recuperar todo lo que no pudimos hacer el año pasado. ¿Fue muy difícil con todos los problemas que pasaron en este Miss Universo estar allá en Tailandia? Sí, por supuesto, pero a mí siempre me gusta llevar lo positivo. Siempre digo que este año yo siento que las mujeres se unieron más que los otros años. En mi cumpleaños yo estuve con todas ellas porque era como we bonded con todos los problemas que pasaron. Es que nadie entiende lo que nosotras pasamos, solamente nosotras, así que nos unimos muchísimo este año y ahora puedo decir que tengo amigas por toda la vida, que nunca pensé que iba a pasar, porque todo el mundo te dice, ten cuidado con las mujeres en los concursos de belleza y son increíbles mujeres, que puedo aprender de ellas muchísimo también, muy educadas. Ahora, la semana que viene entregas corona. Sí. El Miss Cuba, Raúl, se pasó, o sea, Cuba se pasó 57 años que no fue una mujer a representar. Yeah. En el 2024 se creó una plataforma en la ciudad de Miami. La primera que va es Marianela Ancheta. Ella queda entre las 30 finalistas. La segunda que fue mi hija Lina Luaces, queda entre las 10 finalistas. Y ahora tenemos 20 nuevas candidatas que la semana que viene tendrán una preliminar y una final el próximo jueves. Sí, que estoy tan emocionada. Son mujeres increíbles, ya las conocí a todas, pero hay una preliminar el 18 en the Moss Center aquí en Miami y el 20 es la noche final que voy a entregar mi corona a la próxima Miss Universo Cuba. Hay tickets disponibles en el sitio missuniversocuba.com y espero verlos todos ahí porque ¡ay, Mr. Cuba! Rápido, Mr. Cuba. qué rápido pasó este año, pero la banda, ¿qué vas a hacer con él? ¿Me la vas a regalar? Sí, por supuesto, here.
Lina, ¿qué quieres hacer tú ahora después que entregues la corona? Bueno, para el concurso yo paré mis estudios, pero siempre le dije a mi mamá y mi papá, te lo juro que voy a regresar a la escuela, es que con tanto que tuve que hacer el año pasado no tuve tiempo, pero yo siempre he dicho, hasta que en mi respuesta de la noche final de Miss Cuba, yo dije, mi educación es mi prioridad, así que en este momento eso va a ser mi enfoque, pero tengo muchos proyectos que eso estoy sí. muy emocionada que ya se Enhorabuena de verdad. 6 meses ya va a estar. Ya regreso a la universidad. ¿Qué vas a estudiar? Economía. Economía. Very nice. Bueno, que nos lleve la economía entonces. Lina, ya nos tienes que mantener a Raúl y a mí porque nosotros Sí, yo sé, eso es el plan. ok, Yo y ya es Mía hora. estamos aquí. Yo y Mía estamos aquí para usted. Oye. Ok, esa corona no se cae. No. Hablando en serio, que nunca te lo. Mira, ¿Verdad mira, que las tiene coronas se balance, caen? tiene ¡Wow! balance. ¿Cuál es el secreto? porque Lleva un mía. año, mucha práctica también. Yeah. Una pregunta, ¿tú te quedas con la corona o tienes que entregarla y no te quedas con una réplica ni siquiera? Yo tengo que entregarla. Ah. Yes. No, pero tenemos una réplica. Pedida. Ella sabe eso, mami. No, porque yo me quedé con la mía. Ah, good. Oh, really? Sí. Oye, Lina, muchas felicidades. Gracias. Todo lo mejor y yo creo que estás haciendo lo mejor continuando con estudiando y siguiendo adelante y yo creo que debes también seguir con lo de modelo que tú has Por supuesto. A hecho de Raúl le modelo en encanta muchísimos verlo. lugares y explorar eso más en Nueva York o en París o en Italia o en cualquier lugar. Right, mami? Claro, sí. La manager. A mí es la que me cae el muerto arriba. Las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas. You can do both. Eso es verdad, súper Claro, importante. hacer las dos cosas. Claro, inspirar a niñas que están viendo, señores, Por a participar supuesto, en un concurso como ese, que yo siempre les digo, Raúl, cada mujer debe pasar, y Raúl me mira con una cara como, no estoy muy seguro. Es difícil. Es muy difícil. Es muy Yo creo difícil. que yo entré como niña y salí como mujer. Yes. Like, me siento Eso no es como una solamente la persona- última noche, eso es una preparación de todo un año. Señora, lista para comerte el mundo y ya. Esa fue una Exacto. universidad más. Sí, Es la universidad de la vida, la otra universidad de los libros. Pero bueno, felicidades. Lina. Felicidades. Felicidades, muchas felicidades. Thank you.